Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Aurelio Suárez. Él ha debido intervenir antes, el doctor Aurelio Suárez Montoya, pero tuvo alguna dificultad. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, es columnista en El Tiempo y en El Espectador, panelista en Blue Radio, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, es integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, autor de una decena de libros y coautor de otros muchos sobre temas agrícolas, de libre comercio, minería y de política económica. Nos va a hablar de los TLCs, la ciencia y el desarrollo económico. Siga usted, doctor Suárez. Muchas gracias, senador Robledo. Agradezco de manera muy especial esta invitación en una audiencia que considero de la mayor importancia para el país. Saludar al doctor Forero, al doctor Basserman, al doctor Páramo y a los distinguidos académicos que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo voy a mencionar inicialmente algunas cosas que es muy probable que quienes asisten al recinto ya las conozcan, pero que permite a los televidentes entrar, digamos, en el contexto sobre el cual quiero hablar. En un pequeño libro denominado La ciencia en el siglo XXI, de Elias Trablusse, se reseña que fue el historiador inglés William Hewell quien en 1841 calificó al profesional de la ciencia como un científico. Así puso de manifiesto, según Trablusse, el lugar de preeminencia de quien había llegado entre la sociedad y se habían consagrado a la investigación científica y su papel cada vez más determinante en el desarrollo de las naciones. Todos sabemos que en el siglo XIX se lograron hazañas entonces inimaginables en campos como la astronomía, la óptica, el electromagnetismo, la termodinámica, la química, la biología, la energía, la evolución y la genética en la biología, así como en la morfología, la fisiología y la patología. Tales desarrollos en ciencias naturales operaron sobre la base de la producción capitalista. Una revolución tecnológica, fruto de aplicación práctica en las comunicaciones, en el transporte, en las fábricas, en la medicina, en la higiene sanitaria, entre muchos campos, que condujo a la creación, como dijera alguien, de energías productivas mucho más grandiosas y colosales que en todas las generaciones pasadas. Se produjo entonces así un vínculo mutuamente provechoso, de beneficio recíproco entre el capitalismo, el desarrollo industrial y la empresa científica. Con la aplicación de la hidráulica, los telares que procesaban el algodón y el diseño de Singer, Estados Unidos pasó al liderazgo en la industria textil y de confección. Con el arado de acero de John Deere se pudieron sembrar semillas de trigo de Turquía en las duras praderas de Oklahoma, a la vez que florecía la química europea y la fabricación de acero de propiedad de los Carnegie y de los Krapp. En ese matrimonio, de a poco el capitalismo fue tomando las riendas del desarrollo científico. Creó las instituciones del Estado que lo apoyaran y financiaran, y también elevó los niveles de la educación superior para conformar los equipos humanos necesarios en un sector que es intensivo en este factor. Asimismo, las empresas también patrocinaron la investigación y el desarrollo científico, que dicho sea de paso, se difundía, se vulgarizaba. Con la aparición de la fase superior del capitalismo, fruto de la fusión del capital bancario con el capital industrial, los primeros poderes mundiales del monopolio financiero desde inicios del siglo XX ejercen mayor control sobre las iniciativas de la ciencia, extendiendo su utilización a las necesidades incluso de intervención en territorios extranjeros para el control físico de las fuentes necesarias de materias primas y de energía y de la exportación de los capitales por todo el mundo, y aún para sus incursiones bélicas y de guerras de colonización y de disputa entre potencias y regímenes poderosos. Prueba de ello es que en 1920 el 20% de la industria norteamericana hacía parte del complejo militar industrial. Para 1940 ya era el 40%, y ahora, según lo escribió Charles Johnson, es más del 80%.
primera muestra de la utilización del desarrollo tecnológico en beneficio del predominio económico la vivió Colombia, luego de los años 50 del siglo XX, cuando los parámetros de los paquetes tecnológicos concebidos para la producción de géneros agropecuarios en ecosistemas de clima templado se implantaron sin mayores alteraciones a nuestra agricultura tropical, descartando los adelantos que algunos investigadores nacionales habían realizado. El país así desechó, hace ya más de medio siglo, prácticamente el camino de una tecnología genuina y adecuada para nuestra agricultura. Segundo, los datos mundiales de la propiedad intelectual, caso Colombia y Estados Unidos. En los últimos 25 años, empezando por las disposiciones globales de la OMC, no solamente se ha reforzado la manipulación del desarrollo científico, sino que, contrario a épocas anteriores, cada vez se excluye más a las naciones y regiones rezagadas mediante la conversión de los sistemas de incentivos para el inventor en fuentes de lucro de compañías que se apropian de las invenciones y los descubrimientos, no solo de los originales, sino aún de sus familias, como se le conoce en este sector. Las siguientes cifras, venidas en diversas fuentes como la OCDE, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, WIPO, por sus siglas en inglés, es un comparativo por valores y por ranking entre Colombia y Estados Unidos, que dan testimonio de las diferencias abismales entre los dos países en investigación y desarrollo. Veamos, entre los 2.000 primeros inversionistas en investigación y desarrollo, 658 están en Estados Unidos, y si se suman los de Japón y Alemania, se llega al 57% del total, 1.141. Son los dueños de la propiedad intelectual. No hay ninguno de Colombia. Mientras Estados Unidos ostenta el segundo lugar en el mundo en número de patentes registradas en las 147 principales oficinas del planeta, con 2.527.750, 24 de cada 100. Colombia está en el puesto 59 con 6.710, teniendo en cuenta, eso sí, senador Robledo, que no más del 15% son de residentes en el país. En Estados Unidos son más de la mitad en esa condición. En cuanto a marcas registradas, Estados Unidos está en el segundo puesto, en tanto Colombia en el 35. Y en diseños industriales, Norteamérica, de un total de 3.329.000, tiene 284.400 y Colombia tan solo 3.651. De los cuales el 65% son de propietarios no residentes en el país. Todo lo anterior le da a Estados Unidos un enorme ingreso por exportaciones de servicios con uso de propiedad intelectual, más servicios audiovisuales, que junto con los de literatura están bajo el régimen copyright, por cerca de 130.000 millones de dólares al año. Captura el 39% del total registrado por la OMC para todo el comercio global en este renglón, y según las cifras oficiales de comercio norteamericanas, es el tercer renglón en ingresos de exportación, luego de la agricultura, los alimentos exportados y los derivados por viajes. A contramano, Colombia está entre los 10 primeros países importadores netos de tecnología. Todo lo anterior pone a Estados Unidos en el puesto número 4 en el índice global de innovación en 2016 y a Colombia en el lugar 63. Las siguientes asimetrías escandalosas explican esto: el número de profesores por alumno en secundaria, la colaboración para innovación entre universidad y empresas, la creación de conocimiento, el capital humano, el número de artículos en publicaciones científicas por cada millón de habitantes, el gasto total en investigación y desarrollo, que allá es del 2,8% del PIB y acá apenas del 0,2%. La energía en kilovatios hora por habitante y el gasto en educación, que en Estados Unidos es el 5,22% del PIB y en Colombia del 4,67%. Finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto con los TLC y la propiedad intelectual? En el marco de estas condiciones fue como se negoció el TLC
pero incluso con mayores agravantes. Y esto lo considero de la mayor importancia. En el capítulo 10, en el numeral 23, relacionado con las inversiones, se le da trato de inversión de capital a la propiedad intelectual, un tratamiento similar al de las inversiones bursátiles, al de la deuda nacional y subnacional, al de la inversión directa en cualquier sector de la economía, bonos y préstamos, futuros y derivados especulativos, contratos, licencias y concesiones, y en cerca de más de 10 formas de exportación de capital. A las mercancías tituladas en el capítulo de propiedad intelectual, patentes, marcas registradas, diseños industriales, copyright, variedades de plantas, se les incluye así en un portafolio financiero muy lejos de la inspiración originaria del incentivo al inventor individual, y es ahora ante todo un commodity más. Todo esto persigue el respeto y la protección de los derechos de propiedad intelectual como cualquier modo de inversión, sin que se le exija nada a cambio, y con la prelación de poder solucionar controversias en tribunales internacionales de arbitraje con la legislación global por encima de la nacional. Con estas prerrogativas se consagra el monopolio predominante de la propiedad intelectual también en el capítulo 16. Colombia debe suscribir 10 tratados adicionales relacionados con todo esto, como POP 21, marcas de Madrid y Singapur y Budapest. Aumenta el número de 20 y 25 a 30 años en distintos bienes, como fármacos y agroquímicos, haciendo lo que se conoce en el comercio internacional como un ADPIC Plus. Agrega nuevos beneficios como la patente de uso y los segundos usos. Estos capítulos anteriores, como si fuera poco, deben acompasarse con el de servicios, el 11, que lo refuerza aún más en términos de garantías y acceso a las transacciones, ajustadas a este tipo de desequilibrado libre comercio. En realidad estos tratados son, como decía un amigo, una sopa de anzuelos, por donde se tome lo engancha. Las amenazas no cesan, y voy terminando con esto. Se está cocinando el TISA, el Acuerdo Internacional del Comercio de Servicios, que intenta limitar al máximo las regulaciones de los estados en ese campo y otorgar todos los poderes a grandes corporaciones financieras. Es otro Acuerdo General de Servicios Plus, más allá de la OMC. Falta terminar diciendo que el Estado colombiano se ha venido ajustando a estas onerosas imposiciones, como convertir a Colciencias en departamento administrativo adscrito a la presidencia, dejando de ser una institución autónoma como establecimiento público, y como convidado de piedra en los OCAT. No están en manos de grupos calificados con criterios de relevancia, pertinencia, robustez conceptual y metodológica, como pide Bernardo Seche en un escrito importante, sino de intereses políticos, regionales y locales. Ese viraje ha producido, como dijo una carta de 1410 científicos, un panorama desalentador. Estas políticas que se guían es por el corto plazo, consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2015, están en diapasón con las recomendaciones en materia de ciencia y tecnología de la OCDE, que profundiza la lógica de las ventajas comparativas. Colombia a la baja competitividad y a la maquila como consumidor de innovación, y las potencias se reservan la concentración del conocimiento científico y el predominio económico que de allí se emana. Hay que defender a la ciencia aquí y ahora, porque lo que está de por medio es impedir que el país sea relegado a perpetuidad, al atraso, al excluirse del conocimiento más avanzado, circunscribirlo a una producción en las primeras escalas tecnológicas e impedir el desarrollo tecnológico por la vía de la copia y el aprendizaje en el oficio. Nos están aplicando la fórmula que denunciaba en una época el economista coreano Ha Jun Chan: corrernos la escalera. Me pregunto al auditorio si al encomiable y abnegado papel de los científicos de ahora les corresponde, como fue en su época, el de Mutis y Moreno Escandón, que, como dice José Fernando Campo en su libro sobre la educación en Colombia, al plasmar con firmeza las bases para la transmisión del conocimiento más avanzado, las van sentando también para la transformación del país en otros órdenes: económico, político y social. La ciencia en Colombia está encadenada, hay que liberarla. Gracias, senador Robledo. Muchas gracias, doctor Aurelio Suárez.
Dramática sin duda la situación. Anoche preparando este evento leía una entrevista de Rodolfo Gineas donde él decía, y esto es probablemente lo más dramático que nos esté pasando, es que nos estamos quedando atrás comparativamente. O sea, no solo estamos lejísimos de los países que van en la vanguardia de estos temas, sino que ellos viajan más acelerados. Nosotros nos estamos quedando atrás comparativamente, cosa que es un drama bueno.